Ahora, mis hermanos, centrados en el poder sanador y liberador de Jesús, de ese Jesús que pasa por nuestra vida, sanando y liberando, vamos a poner nuestros ojos en el ministerio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para eso yo los invito a que tomen su Biblia y abran conmigo la Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según la costumbre en la sinagoga el día sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fuertes aplausos, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Da qué interesante esto. Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo, volvió a Galilea y su fama se extendió por toda aquella región, y el Señor pasaba, iba enseñando en sus sinagogas y era alabado por todos. Dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado. Vea qué interesante esto. Entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado. Es decir, era costumbre del Señor entrar en la sinagoga el día sábado. Ahora, dentro de la Biblia del Evangelio de San Mateo, nosotros encontramos como los fariseos, como los saduceos, como los herodianos y otros enemigos de Jesús de Nazaret se ponen en contra porque los discípulos no cumplen con el cumplimiento de guardar el sábado de manera rigurosa. Y la pregunta que tenemos es: ¿el Señor tenía algo en contra de guardar el sábado? Y la respuesta es: de ninguna manera. El Señor guardaba el sábado como todo buen judío de la época. El Señor, ¿qué tenía en contra? Era de aquellas leyes rigurosas que los fariseos habían inventado y habían hecho que este día se convirtiera en un día prácticamente de esclavitud. Pero el Señor, como buen judío, guardaba y cumplía la ley del Señor. Si ustedes leen Génesis en el capítulo 2, versículo del 1 al 4a, ustedes van a encontrar que es orden del Señor guardar el sábado, porque Dios crea el mundo en 6 días y en el séptimo día Dios descansa. Si ustedes leen conmigo Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, ustedes van a encontrar ya este precepto hecho ley, como Dios le ordena a Moisés guardar el día sábado de una manera excepcional, extraordinaria. Dice: recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo día es día de descanso en honor de Yahvé, por lo que en Génesis 2, 1 al 4 hablábamos. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en la ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, y el mar, y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el sábado y lo santificó. Era una ley de guardar el sábado.
para los judíos. Entonces el Señor, dice la Biblia, según la costumbre, entró en la sinagoga el día más santo para los judíos, que es el día sábado. Ahora la pregunta es, y entonces para los cristianos, ¿cuál es el día más santo? ¿Cuál es el día que nosotros debemos guardar? Y lo vemos en la vida misma de Jesús. Antes de la resurrección del Señor, el Señor, como todo buen judío, al interior del pueblo de Israel, el Señor se reunía el día sábado porque era el día santo para ellos. Pero después de la resurrección del Señor, viene un cambio radical. El Señor ya deja de presentarse al interior de sus discípulos el sábado para pasar a presentarse el día en que resucitó Jesús. El primer día de la semana que no tiene nombre dentro de la Biblia. El único día que tiene nombre dentro de la Biblia es el sábado, por el Shabbat, por el descanso. Entonces, ¿por qué le llamamos domingo al domingo? Porque el domingo fue el día en que resucitó Jesús y entonces a ese día se le llama el día del Señor. En latín se dice Dominus Dei. Dominus Dei es donde viene la palabra domingo. Pero la palabra domingo no es una palabra bíblica. Algunas traducciones bíblicas le llaman a este día domingo, pero no es una traducción literal. La traducción literal es el primer día de la semana. El primer día de la semana, que fue el día en que resucitó Jesús, es el día en que después de la resurrección el Señor empieza a aparecerse con los apóstoles y que a su vez los apóstoles empiezan a reunirse para celebrar el misterio de la resurrección del Señor. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 42 en adelante, la primera comunidad cristiana se reúne el domingo en cabeza de los apóstoles, de los demás apóstoles. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles del capítulo 20 en adelante, ustedes van a encontrar cómo San Pablo también se reúne el primer día de la semana. Y si ustedes se pueden ver, la Iglesia Católica hasta el día de hoy, el domingo es el día santo, es el día que es precepto, obligación ir a misa. El que no vaya a misa un domingo, pudiendo haber ido, comete pecado mortal y tiene que confesarse. Son las leyes de la Santa Iglesia Católica. Algunos dirán, padre, pero yo no pude ir porque no pude. Se me salió de las manos, me tocó viajar, X o Y cosa. Entonces no hay pecado. Pero si usted pudo ir y no fue, sí hay pecado. Un ejemplo. A veces a los misioneros nos toca viajar. Nos subimos a un avión desde las 5 de la mañana, llegamos al otro día, en la noche, 2 de la mañana, y duramos todo un domingo viajando. ¿Qué nos toca hacer? Celebrar la misa el sábado en la noche antes de viajar para poder pues cumplir con la ley de la iglesia y no incurrir en un pecado mortal. Porque el domingo es el día del Señor y todo servidor, todo ministro del Señor tiene que celebrar este día, por amor, no por obligaciones, por amor, pero tenemos que celebrar. Entonces volvamos a la lectura. Antes de la resurrección de Cristo, el Señor se presenta el día sábado, como de costumbre. Celebraba el sábado el Señor. Después de su resurrección, el Señor se presenta el día domingo, el primer día de la semana, hasta nuestros días seguimos reuniéndonos el domingo. Y es interesante, el viernes es el día sagrado de los musulmanes, el sábado es el día sagrado de los judíos y el domingo es el día sagrado de nosotros los cristianos. Los domingos es el día en que nos reunimos como cristianos. Hay algunas personas que son cristianos y guardan el sábado, los famosos cristianos adventistas, y ellos defienden desde la palabra el día sábado, pero pues esto cae en un descrédito cuando usted lee bien la Sagrada Escritura y usted entiende que el día en que resucitó Jesús es el día en que la iglesia celebra el día que es el día domingo. Sin embargo, el Señor se presenta el día sábado, el día más sagrado para los judíos, el día en que los judíos se reunían para celebrar su fe como de costumbre. El Señor entra en un lugar que se llama una sinagoga. Dos cosas que aparecen marcadas en una época de la historia del pueblo de Israel, donde el día sábado tuvo mayor importancia, fue un día marcado como un día relevante para el pueblo de Israel. Fue en el exilio de la Babilonia. El pueblo de Israel, en el año 586
87 antes de Cristo, fue llevado por un hombre llamado Nabucodonosor I, exiliado a la Babilonia. Y en Babilonia el pueblo medita acerca de su fe. Algunos profetas, como el profeta Ezequiel, Jeremías, huye a Egipto. Ezequiel acompaña al pueblo al exilio. Algunos profetas, que eran los sacerdotes de la época, acompañaron al pueblo en la meditación de su fe. Y allí en Babilonia es que se escribe la mayor parte del Antiguo Testamento. De hecho, en Babilonia aparece una cuarta tradición del Antiguo Testamento. Para los que se basan en esas tradiciones, está la yavista, llamaban a Dios Yahvé. Está la eloísta, que llamaban a Dios Elohim. Está la deuteronomista y está el código sacerdotal. El código sacerdotal es muy propio del exilio de la Babilonia. En el exilio de la Babilonia el pueblo vuelve a recapitular su fe y se preguntan por qué estamos exiliados en este lugar. Y la respuesta que se da es por la infidelidad a Dios, por la infidelidad a la alianza, por no cumplir con la alianza que Dios le había dado a nuestro padre Abraham, a los patriarcas, y por eso estamos exiliados en este lugar. Y allí en Babilonia ese es que se escribe el capítulo 1 del libro del Génesis. Recordemos que el Génesis, que tiene 50 capítulos, se divide en dos partes, del 1 al 11 y del 12 al 50. Del 1 al 11 es toda la parte de la creación. Y en el Génesis encontramos dos relatos de la creación. El primer relato, el capítulo 1, del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4a, es lo que se conoce como el Código Sacerdotal, escrito probablemente en la Babilonia. Y el capítulo 2, del 4b en adelante hasta el final, fue escrito en el siglo X antes de Cristo, en la corte del rey David y del rey Salomón, especialmente con Salomón. Pero entonces, volviendo a este tema, cuando ellos estaban en Babilonia, recapitulan, piensan, ¿por qué razón estamos aquí? Y entonces dan una respuesta: por la infidelidad a la alianza. Y entonces, al recapitular su fe, le dan una relevancia a este día, que es el día de descanso. Si Dios descansó en el séptimo día, nosotros como pueblo también debemos descansar y pedirle al Señor que nos dé el descanso, que nos saque de esa esclavitud. Por esta razón es que el pueblo en Babilonia sigue meditando acerca de su fe. Sin embargo, tenemos que entender que para el pueblo de Israel solamente había un lugar donde residía Dios. Para el pueblo de Israel, 4 cosas eran de suma importancia. Vea, primero la lengua. Dios siempre habló y hablará para ellos en hebreo. Y todo lo que no sea en hebreo no lo reciben. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 2 cánones. Está el canon masorético, el canon antiguo, y está el canon alejandrino. El canon masorético es en hebreo, el canon alejandrino es en griego, y ese es el problema que tenemos nosotros con los protestantes. De que los protestantes dicen que los católicos le pusieron libros, y los católicos decimos que los protestantes le quitaron libros, y ni nosotros le pusimos, ni ellos le quitaron, porque eso es un problema judío, no cristiano. Es un problema judío. El canon antiguo, el canon masorético, no tiene unos libros que tiene el canon alejandrino. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos vamos a utilizar nosotros? ¿O el hebreo o el griego? Y la respuesta es lógica, pues vamos a utilizar el que utilizó Jesús. ¿Y cuál fue el canon que utilizó Jesús? Pues Jesús utilizó el canon griego, el alejandrino, que fue traducido en Alejandría en el año 200 antes de Cristo. Este fue el canon que utilizó Jesús y es el canon que utiliza la Iglesia Católica. El canon que utilizan los protestantes es el canon antiguo, antes de la traducción griega. Ese es el gran problema del Antiguo Testamento. Ellos tienen 66 libros, nosotros tenemos 73 libros, pero es un problema que es judío, no cristiano. Y ese problema judío lo entró Martín Lutero cuando vino la Reforma Protestante en el año 1516 en adelante, y en el 1519, cuando Martín Lutero decide separarse radicalmente de la Iglesia Católica, proponiendo sus máximas, Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica y entonces traduce la Biblia del latín al alemán, pero traduce ese el canon masorético, más no el canon alejandrino.
Y ese es el gran problema que tenemos hasta el día de hoy. ¿Me hago entender, sí o no? Pero en ese exilio de la Babilonia, el pueblo que recapitula su fe, el pueblo necesita vivir su fe radicalmente. Pero hay un problema, que ellos tenían 4 cosas importantes. El idioma, ¿cuál es el idioma? Hebreo. La tierra, ¿cuál es la tierra? Canaán, la tierra que le prometió Dios a Abraham. Esa tierra llegó a tener un nombre peyorativo, negativo, Palestina, pero es un nombre que le dieron los romanos, algunos griegos y romanos al pueblo de Israel de una manera negativa, peyorativo, Palestina. Hoy en día se llama el Estado de Israel, que es lo que nosotros conocemos como la Tierra Santa, aquella tierra que está a la orilla del mar Mediterráneo, que está entre lo que es la Mesopotamia y Egipto. Ahí se encuentra este Estado de Israel. La lengua, la tierra, la ciudad. ¿Cuál es la ciudad más importante para ellos? Jerusalén. Que en alguna época Jerusalén fue como bautizada por un emperador romano como la ciudad más pagana del mundo. Pero para los judíos es la ciudad santa. Y fuera de esa ciudad no hay otra, que fue la capital que les dio el rey David. Y lo cuarto más importante que tenían este pueblo era el templo. El templo. En el templo era el lugar donde residía Dios. Fuera del templo no había otro lugar. Lo que le dije a la mujer samaritana a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en San Juan capítulo 4. Los judíos nos dicen que debemos adorar en Jerusalén. Y nuestros padres nos dicen que debemos adorar en el pozo de Jacob. ¿Dónde debemos adorar? Y el Señor dice, llegará el día ni que en Jerusalén ni aquí adorarán, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y en cualquier lugar se puede adorar a Dios, y aquí lo estamos adorando. Pero sin embargo ellos solamente lo podían hacer en el templo. El templo tiene una historia muy grande. De hecho, la historia de Israel se estudia a través de los templos. Primer templo construido por Salomón, según el cronista, David es el que deja los planos. Ese templo es destruido por los babilónicos. Cuando es llevado el pueblo a la Babilonia, exiliado a la Babilonia, es destruido, y entonces el pueblo tiene que celebrar su fe, y en Babilonia ellos piensan en su fe, celebran su fe, y por eso aparece una institución llamada la sinagoga. La sinagoga es como una casa de oración, donde ellos podían meditar su fe, que no se asemejaba para nada en el templo, porque en el templo se ofrecían sacrificios y en la sinagoga no. La sinagoga era como una casa como esta, solamente tenía una grada donde la gente se sentaba, en el centro había un altar y un mueble donde se guardaban los rollos, porque en esta época no existía el papel, sino era el papiro o el pergamino de animales o de plantas que se hacían en rollos y se guardaban para poderlos leer. La sinagoga era el lugar donde ellos meditaban su fe en el exilio. Y después del exilio, cuando se acaba en el año 538, cuando los persas vencen a los babilónicos y les permiten al pueblo que vuelvan a la ciudad santa, gracias a Esdras y a Nehemías, vuelven a la ciudad santa, reconstruyen la ciudad, reconstruyen el segundo templo. Ese segundo templo viene una reconstrucción tanto política como religiosa, y el pueblo de Israel entonces vuelve a una fidelidad a Dios. Y ahí en el año 538, con todo el movimiento de Ciro, el rey de Persia, que le permite al pueblo volver a la ciudad santa, a Jerusalén, reconstruir la ciudad, leas en Esdras y Nehemías, inicia lo que se conoce como el Génesis, el inicio del movimiento fariseo. Un movimiento que lleva al pueblo a vivir bajo la fidelidad, el cumplimiento. ¿Cuál es la infidelidad? Incumplir la ley. ¿Y en qué está la fidelidad? En el cumplimiento de la ley. Por eso la santidad para un judío se veía en el cumplimiento, en el cumplir por cumplir. Nosotros escuchamos hablar de 10 mandamientos, pero eran 613 leyes, 613 mandamientos que fueron apareciendo a lo largo del pueblo de Israel, y los tenían que cumplir todos a cabalidad. Y el que transgrediera un solo mandamiento, transgredía la ley completa. ¿Me hago entender, sí o no? Entonces el Señor Jesucristo entra un sábado a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? El lugar donde el pueblo celebraba su fe sin hacer sacrificios, porque el único sacrificio se podía ofrecer en el templo.
El primer templo es destruido por los babilónicos, reconstruido por Esdras y Nehemías en el gobierno de los persas. Este templo es destruido nuevamente. Se destruye en la época de los griegos y viene una tercera reconstrucción en la época de los romanos. Por eso el rey Herodes, en la época de Jesús, estaba reconstruyendo el templo para volverse agradable al pueblo de Israel. De hecho, Herodes era judío, pero trabajaba para los romanos, entonces era odiado por su propio pueblo y para mostrarse agradable le reconstruye el templo. Ese templo, que es el tercer templo en la época de Jesús, es destruido en el año 70 después de Cristo. Cuando el Señor lo profetiza, no quedará piedra sobre piedra. Ese templo es destruido en el año 70 y no se vuelve a reconstruir nunca más en la historia, porque en el año 70 los judíos fueron expulsados de Jerusalén y vuelven a la Tierra Santa después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas crean el Estado de Israel, el país de Israel, vuelven los judíos a Israel, pero se encuentran que en el siglo VII después de Cristo, los musulmanes que habían entrado a Tierra Santa se apoderaron de ese lugar y construyeron el Domo de la Roca y la tercera mezquita más importante para los judíos. La Meca, Medina, la Meca y Jerusalén. Son los tres lugares donde están las mezquitas más importantes para los judíos. Y para volver a reconstruir el cuarto templo, que llamarían algunos, tendrían que destruir las mezquitas musulmanas y sería la tercera guerra mundial. Por esa razón los judíos no pueden o no han podido volver a reconstruir el templo, porque es ahí en este lugar, en el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, donde Dios creó el mundo según los judíos. Ahí en ese lugar es que tiene que quedar el templo. Y entonces, ¿qué fue lo único que quedó del templo? El muro de Occidente. Cuando los que van a ir a Tierra Santa conmigo ahorita en abril, en Occidente, ahí está el muro, y ahí es lo único que quedó del templo, y era el lugar más cerquito al Santo Santorum, al lugar santísimo, y ahí van los judíos, y entonces se llama el muro de los lamentos, porque todo judío que llegaba otra vez a la Tierra Santa, al encontrarse con este muro, pues se ponían a llorar, porque recordaban todo lo que habían vivido, y entonces le pusieron el muro de los lamentos, o de las lamentaciones. ¿Me hago entender, sí o no? Sí. Sin embargo, volvemos a la lectura. El Señor llega un sábado, y este sábado el Señor entra en la sinagoga. Les recuerdo, la sinagoga aparece después del exilio de la Babilonia. Antes de la Babilonia, la sinagoga no existía. Entra en la sinagoga, toma el libro, le pasan el rollo del profeta Isaías, y el Señor, al encontrar este pasaje, hace lectura y se encuentra con una parte del profeta Isaías que está en el capítulo 61, versículo del 1 al 2, donde dice: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para. Digan conmigo: me ha ungido para. Repítalo: me ha ungido para. Es decir, la unción tiene un propósito. ¿Para qué le estamos pidiendo nosotros al Señor que hoy nos unja? Hay dos maneras de ungir. A nivel de los sacramentos, somos ungidos en el sacramento del bautismo, como sacerdotes, profetas y reyes consagrados. Después de que nos unge con el santo crisma, somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Es una manera de la unción. En el Antiguo Testamento se ungían solamente a los reyes, los sacerdotes, y quienes ungían los profetas. El profeta ungido por el llamado que Dios lo hacía, y a su vez Dios enviaba a que ungiera al sacerdote y ungiera al rey, pero al profeta y al rey. Pero el profeta ungía al sacerdote y al rey, pero el sacerdocio y la realeza se perdían en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se perdían en el Antiguo Testamento? Por la moral misma del hombre escogido por Dios. El rey Saúl fue el primer rey ungido por el profeta Samuel, con el que se inicia la monarquía para el pueblo de Israel, y sin embargo este primer rey es desechado por Dios por dos razones: por desobediencia y por idólatra. Porque no le hacía caso a la palabra de Dios dada a través del profeta, y porque le gustaba consultar a divinos, brujas, brujos, hechiceros y adoradores del demonio, y entonces Dios rechaza a este hombre y unge a otro que se llama el rey David, el rey más grande del pueblo de Israel.
Porque en el Antiguo Testamento se perdía la realeza y se perdía el sacerdocio. Por la moral, por el pecado, por el comportamiento. En el Nuevo Testamento nosotros somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, pero somos ungidos para siempre. No perdemos eso. Porque el Santo Crisma nos imprime carácter sacramental. Hay 3 sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, que se reciben una sola vez en la vida, y en los 3 se utiliza el Santo Crisma, que comunica al Espíritu Santo, que comunica la gracia de Dios. El Santo Crisma se utiliza en el bautismo, en la corona del niño, aquí en la cabeza, en la confirmación en la frente y en el orden sacerdotal en las manos del sacerdote. Manos consagradas para el servicio del altar. A través de las manos consagradas viene el Espíritu Santo, la epíclesis y la venida del Espíritu Santo sobre las ofrendas para que suceda el gran milagro de la transustanciación, para que ese pan deje de ser pan y se convierta en carne, y ese vino deje de ser vino y se convierta en sangre, en la carne y en la sangre del mismo Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Dios por las manos consagradas del ministro. Entonces escúchenme muy bien. Nosotros somos ungidos por los sacramentos. Mis manos están ungidas, están consagradas a hacer algo sagrado, apartado para Dios. Mis manos están consagradas, apartadas. Tanto que si yo algún día me llego a enfermar y llega un sacerdote a administrarme el sacramento de la unción de los enfermos, el sacerdote ya no me unge la palma de las manos, me unge aquí en esta parte de arriba, porque mis manos ya están ungidas. Cambio a ustedes el día que le administran el sacramento de la unción, se le ungen a ustedes las palmas. ¿Por qué? Porque sus manos no están ungidas como las mías. Hemos recibido la unción a través de los sacramentos. Pero hay una unción. Esta unción es la unción carismática. Y la unción carismática es lo que nosotros hablamos de la presencia y el poder de Dios en el hombre, cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y cómo Él pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo. Esta unción es una unción que nos faculta con un poder especial para obrar en el nombre de Dios. Obrar milagros, obrar prodigios, obrar portentos, hacer signos, obras en el nombre de Dios. Para esto es la unción. Ahora la pregunta es, ¿para qué nosotros estamos pidiendo la unción? El Señor dice, el Espíritu de Dios sobre mí, no dice está sobre mí, dice el Espíritu de Dios sobre mí, porque me ha ungido. Ya lo vimos en Hechos 10:38, el Padre unge al Hijo con el poder del Espíritu para que pase haciendo el bien y curando a los oprimidos. Me ha ungido ¿para qué estamos pidiendo nosotros la unción? ¿Para qué estamos buscando nosotros la intimidad con Dios? ¿Para que esa unción se desperdicie? ¿Cuántas unciones ha derramado el Señor sobre nosotros como servidores a lo largo de nuestra vida, de nuestro ministerio? ¿Y cuánto poder de Dios tenemos en nuestra vida? Lo perdemos, porque cada vez que salimos de estas 4 paredes, nos estrellamos con las 4 paredes de nuestra propia realidad y botamos la unción. Perdemos la unción por el pecado. Perdemos la unción porque dejamos que Jesucristo pase y no que se quede. Un cantante católico tiene una canción que dice, vive en mí. No quiero solamente un toque, quiero que vivas en mí, que residas en mí. Y para eso es que nosotros debemos pedirle la gracia, la unción del Señor. Para que cuando el Señor venga con su unción, con su gracia, se quede en nuestra vida y podamos obrar en el nombre de Dios. Podamos obrar, hacer prodigios, milagros, portentos, que es lo que el Señor quiere. Dice el Señor, haremos cosas mayores que las que Él hizo, solamente si creemos en Él, solamente si tenemos fe, pero solamente si nosotros nos dejamos guiar por el poder del Santo Espíritu de Dios. Amén. Lo que le voy a decir suena raro, no es ninguna herejía, nunca lo haría. Pero si en este momento usted pudiera medir la gracia de Dios que lo habita, sabiendo que somos templos vivos del Espíritu Santo, desde el bautismo, pero usted pudiera medir el grado de Dios que lo habita, ¿cuál sería la medida? Vea qué interesante esto. Salvador Gómez, un predicador católico, tiene un libro que se llama Formación de Predicadores. En el tomo 1, Salvador Gómez habla de el Jesúmetro.
Y el Jesúmetro es la medida de Jesús, de la cual nosotros hablamos durante el día o damos a conocer a Jesús. ¿Cuál es el Jesúmetro? ¿Cuál es la medida de Jesús que nosotros tenemos? San Pablo dice, ustedes tienen el Espíritu Santo, pero lo tienen dormido, apacado, entristecido, dice San Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No extingan, no apaguen el Santo Espíritu. Lo tenemos, pero está dormido. El Señor dice en el Evangelio de San Lucas, he venido a traer fuego al mundo. Y cuánto me gustaría que ese fuego estuviera ardiendo. Y esa palabra es para nosotros como servidores. El Señor ha venido a traer fuego a nuestras vidas, unción a nuestras vidas. Y cuánto le gustaría al Señor que ese fuego, que esa unción ya estuviera ardiendo en nosotros. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, perdemos la unción, perdemos la gracia, perdemos el poder de Dios por nuestro pecado, por X o Y cosa. El Espíritu de Dios sobre mí, porque me ha ungido, ¿para qué queremos nosotros la unción? ¿Para qué necesitamos y estamos pidiendo al Señor que hoy derrame su unción sobre todos nosotros? Vean que el Señor Jesucristo tenía las cosas muy claras. Y este discurso se llama el discurso inaugural de Jesús. Este discurso, esto que el Señor lee, se le convierte en su discurso inaugural, en lo que el Señor dice como propuesta de su ministerio. Hay algunos teólogos que dicen que hay dos cosas que acompañaron a Jesús a lo largo de su vida. Primero, las tentaciones en el desierto, que nosotros vemos, estas tentaciones acompañaron a Jesús a lo largo de su vida. No solamente fue tentado ahí en el desierto, sino que a lo largo de la vida se extendieron estas tentaciones. Por esa razón, en el sentido de realeza, los mismos apóstoles querían coronarlo como rey y el Señor huía. Y cuando los apóstoles querían nombrarlo como rey, el Señor salía huyendo, salía corriendo. El Señor huyó siempre de esas tentaciones que sufrió en el desierto. Entonces algunos decimos, es que le tocó fácil a Jesús porque la venció y se fue. Pero es que diría por ahí Leonardo Boff, humano como Dios, solo Jesús mismo. Jesús meramente humano, y estas tentaciones lo acompañaron a lo largo de su vida, dicen algunos teólogos. Pero no solamente las tentaciones, sino también su ministerio. A lo largo del ministerio público de Jesús, esto que el Señor va a leer fue lo que el Señor hizo a lo largo de toda su vida y pasó haciendo esto que el Señor prometió en esta sinagoga. Esto fue lo que pasó haciendo el Señor. ¿Qué pasó haciendo el Señor? El Espíritu de Dios sobre mí porque me ha ungido para 4 cosas. Primero, dice el Señor, para anunciar a los pobres la buena nueva. El Señor a lo largo de su vida pública lo que hizo fue predicar la palabra de Dios. El tercer misterio luminoso, ¿cuál es? La venida del reino de Dios invitando a la conversión a través de la predicación, a través de la palabra. Está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Es decir, el Señor está prometiendo que va a predicar la palabra, que va a predicar el reino de Dios. Segundo, que el Señor está diciendo aquí, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Y aquí nosotros los que nos dedicamos al ministerio de sanación y liberación, en esta liberación a los cautivos vemos un don que se llama la sanación interior. ¿Cuántas personas están cautivas en su pasado, en su interior, y necesitan que el Señor hoy manifieste su poder sanador y liberador? ¿Cuántos de nosotros, y lo vamos a ver, este libro que les propuse, después del 11 vamos a tratar estos temas? Ya hablamos un tema que es la liberación, nos falta sanación física, sanación interior y otros temas. El Señor está comprometiéndose aquí a proclamar liberación a los cautivos, sanación interior. Para devolver la vista a los ciegos, en esta vista a los ciegos vemos nosotros el don de sanación física. Pero hay un don muy bonito que me encanta para dar libertad a los oprimidos, es decir, a los oprimidos por el diablo, liberación. 4 cosas que el Señor hizo a lo largo de su ministerio. Predicó la palabra de Dios, predicó el reino de Dios, invitando a la conversión.
El Señor sanó a los corazones enfermos, quebrantados. El Señor sanó físicamente y liberó a los oprimidos por el diablo. El Señor se compromete en este día, en esta sinagoga, y es lo que cumple a lo largo de su vida y a lo largo de su ministerio. El Señor tenía claro para qué el Espíritu Santo estaba sobre él, el Espíritu de Dios sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar, liberar, y eso fue lo que hizo el Señor a lo largo de su vida. De hecho, si usted lee en San Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 en adelante, el Señor inicia su vida pública en Cafarnaún. Recordemos que Lucas ubica al Señor en su ciudad, en Nazaret, y Marcos lo ubica en Cafarnaún, la ciudad sede de nuestro Señor, a la orilla del mar de Galilea o del lago de Tiberíades. Y el Señor en este lugar lo que hace es poner en práctica lo que está diciendo San Lucas. En la sinagoga libera a un oprimido, sale de la sinagoga, sana a la suegra de Pedro, sale de la casa de Pedro y va a la puerta de la ciudad y sana y libera a los oprimidos, y después va el Señor a tener un encuentro íntimo con el Padre en la oración para salir a predicar, para salir a anunciar la palabra a todos aquellos que lo están buscando. Es decir, la predicación. La sanación y la liberación estuvieron siempre acompañando el ministerio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros también podemos ejercer este poder de Jesús porque el Espíritu de Dios está en nosotros y está sobre nosotros para algo, para que ejerzamos el poder de Jesús en todos aquellos que lo necesitan. Yo los invito hoy, mis hermanos, a que meditemos mucho en esto, en que verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros y nos ha enviado, nos está buscando para que nosotros hagamos, obremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es lo que el Señor está haciendo de ustedes. Esta primera liberación que tuvimos en la mañana, wow, qué profundidad, qué bendición, ver cómo el Señor estaba rompiendo cadenas, arrancando una cantidad de cosas, porque el Señor quiere llenar, el Señor siempre quita para dar, quita para dar. Cuando el Señor lo libera a uno, no solamente lo libera, sino que lo faculta con un poder especial de liberación. No solamente lo sana, sino que lo faculta con un poder especial de sanación. No solamente el Señor lo consuela, sino que lo faculta a uno para salir a llevar el consuelo de Dios a todo aquel que lo necesita. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Pero para poder cumplir eso, tenemos que hacer lo que dice el Evangelio de San Lucas. Después de que el Señor enrolla el volumen y se lo devuelve al ministro, dice, en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Digan conmigo, todos los ojos estaban fijos en él. ¿Qué significa esto? En la sinagoga, escúcheme muy bien, cuando el ministro leía, hacía lectura del rollo, los ojos tienen que estar puestos en el rollo. Sin embargo, dice la Biblia que los ojos estaban puestos en él. ¿Por qué estaban puestos en él? Porque él es la verdadera palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, que es palabra de Dios puesta por escrito, nos tiene que llevar a la palabra de Dios hecha carne, hecha hombre, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, cuando la Biblia se refiere a la Biblia se refiere al libro, porque hay otra palabra que no aparece en la Biblia. Así como el domingo no aparece en la Biblia, hay otra palabra que tampoco aparece en la Biblia, y es la palabra Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. A mí una vez me dijo un pastor evangélico, me pasó la Biblia, me dijo, dígame usted, padre, ¿en dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? Y si la encuentra, yo me hago católico. Yo tomé la Biblia y dije, no, la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia. Se nombra a la Santísima Trinidad, se hace referencia, pero no está en la Biblia. Me dijo, cuentos católicos. Y yo, bueno, pues si son cuentos católicos, búsqueme la palabra Biblia en la Biblia, y si usted me encuentra la palabra Biblia en la Biblia, yo me hago lo que usted sea. El pastor tomó la Biblia y me volteó a ver y me dijo, cuentos católicos, y se fue.
Porque no se encuentra. La palabra Biblia es una palabra compuesta del griego biblos, que significa biblioteca. Que este libro no es un libro, sino que es una reunión de libros. 73 libros para los católicos, 66 para los no católicos. Es una biblioteca con un contenido muy extenso, muy grande. Pero la palabra Biblia no está dentro de la Biblia. Cuando la Biblia se refiere al libro, dice la ley, los profetas, los escritos, la Tanakh. Pero cuando habla de la palabra de Dios, se refiere a la persona misma de Jesús de Nazaret. Porque la palabra de Dios es esa espada de doble filo que entra en lo más profundo del hombre y llega hasta donde se divide el alma y el espíritu, hasta los tuétanos, dice alguna traducción. ¿A quién se refiere? ¿Al libro o a Jesús? La respuesta es a Jesús de Nazaret. Él es la palabra de Dios que entra en lo más profundo del hombre. ¿Me hago entender, sí o no? Sí. Entonces, en la sinagoga, los ojos estaban puestos ¿en quién? En Jesús. Porque Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios. Y por esa razón es que los ojos no se ponían, en este caso, en el rollo, sino se ponían en el cumplimiento de ese rollo. Por eso dice el Señor, hoy mismo se ha cumplido esta escritura en este lugar. Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy, el hoy de Lucas. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¡Ah, qué interesante esto! Pero para que esa escritura se cumpla hoy, para que esto que yo les estoy hablando se cumpla hoy en su vida, los ojos tienen que estar puestos en Jesús de Nazaret. Pongamos los ojos en Jesús. ¿Para qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Filipenses capítulo 2, versículo 15. Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice: sin buscar el propio interés, sino el interés de los demás, dice el 5, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Repítalo, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo. ¿Para qué yo tengo que poner los ojos en Jesús? Para tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. ¿Para qué el Espíritu Santo está sobre mí? ¿Para qué el Espíritu Santo me ha ungido? Para que yo tenga los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Es decir, para que yo pueda obrar conforme al obrar de Cristo Jesús nuestro Señor, que es nuestro modelo a seguir. Para eso es que el Espíritu Santo sobre nosotros. Para obrar en el nombre de Jesús. Ahora, para yo poder obrar en el nombre de Jesús, tengo que preguntarme algo. ¿Cómo obraría? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús con esta unción que está derramando? ¿Qué haría Jesús en este momento de la vida? Y la respuesta que nos llegue es lo que nosotros tenemos que implantar, tenemos que hacer. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para predicar, para sanar interiormente, para sanar físicamente y para liberar espiritualmente. Y ojalá que ese sea nuestro mismo sentir, nuestro mismo querer. Poner nuestros ojos en Jesús para sentir como sintió Jesús, para vivir como vivió Jesús y para obrar como obró Jesús. Para eso es. Pero para yo poner los ojos en Jesús de Nazaret, tengo que pedirle a la Santísima Virgen María que me lleve hacia donde Él está. Que me lleve hasta donde Jesús, aquella que lo vio. Hay un libro que yo me estoy leyendo que me regaló la madrina Carmen, que se llama Bajo la mirada de María, se llama el libro. Y habla sobre eso. En México se aparece la Virgen de Guadalupe, año 1531. En los últimos tiempos se han hecho muchos estudios de la Virgen María, y uno de los estudios lleva a los ojos de la Virgen, y descubren a través de la ciencia, a través de la tecnología, que en los ojos de la Virgen María aparecen algunas personas, y son las personas que estaban paradas frente a San Juan Diego cuando viene la aparición de la Virgen. Y aparece el obispo, aparecen algunas personas, aparece el mismo San Juan Diego, muchas personas bajo la mirada de la Virgen María. Se llama este libro. Si nosotros tuviéramos su vida, podíamos entender que la única que nos puede llevar a Jesús es la Santísima Virgen María, que lo vio, que lo amó, que lo conoció y que vivió con Él, que tuvo los mismos sentimientos que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ella es la que nos lleva a nosotros a Jesús. Pidamos a la Santísima Virgen María que nosotros podamos obrar conforme a como obró su Hijo Jesús
que nosotros podamos acercarnos a Jesús, pero para poder hacerlo, pidámosle a ella que nos tome de la mano y que nos lleve y que nos presente delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Póngase en pie.